Claro, entonces, Bueno, vamos a hablar sobre la obstetricia y los aspectos médico-legales. La maternidad es una etapa reproductiva de, de todas las mujeres o de todas las especies del sexo femenino, ¿verdad? Eh, Es una etapa que tiene la finalidad de perpetuar la especie según vaya transcurriendo el tiempo. Independientemente si del origen, ya sea religioso, científico, evolutivo de nuestra especie, pues el cuerpo de la mujer tiene esa perfección en su creación o evolución que es capaz de adaptarse a cambios anatómicos, también fisiológicos, con la finalidad de llevar a cabo la reproducción. Durante los años, pues, la maternidad se ha visto afectado por muchas causas, por los cuales en el 2007, por ejemplo, hay datos de mortalidad materna de hasta 308 nacidos por cada 100 vivos. En el último, en el 2016, existe una mortalidad, perdón, en el 2000, claro, en el 2016, una mortalidad de aproximadamente 285 por cada 100.000 nacidos vivos. La atención en salud en la parte materna, pues es un indicador de salud, además que repercute en el crecimiento de la población. Por lo cual, viendo la alta incidencia de mortalidad materna a consecuencia del nacimiento o del embarazo, pues las autoridades han tomado bastante atención en esta área, puesto que protegen al embarazo y a la mujer embarazada desde diferentes puntos de vista. Podemos definir que el embarazo es un estado transitorio de la mujer que está delimitado entre la concepción y la interrupción del mismo, ya sea por un parto o un aborto. Para entender un poco de lo que es las etapas del embarazo, un poco lo que es cómo se llega lleva a cabo la reproducción, pues vamos a hacer un recuerdo de la anatomía y fisiología, un recuerdo algo superficial. No olviden que para que se lleve a cabo la reproducción, ¿no? Tiene que existir la unión de un óvulo con un espermatozoide. La especie humana, para que llegue a producir estas gametas, tanto femeninas como masculinas, que se llevan a cabo desde la formación del individuo hasta más o menos la adolescencia, es cuando termina la ovogénesis, ¿no? Dando como último producto el óvulo, que tiene 23 gametas o 23 cromosomas, más bien dicho, y el espermatozoide es el gameto masculino, que al final igual, más o menos en la adolescencia, pues tiene 23 cromosomas, ¿no? Estas se unen para producir y formar lo que normalmente tienen toda célula, que son 23 pares de cromosomas, es decir, 46.
Entonces, en la unión del óvulo con el espermatozoide, cuando realizan esa unión de, las, de los cromosomas de cada uno de los 23, pues se produce la fecundación. A eso se llama fecundación. Y producto de ello, pues existe lo que es el ovocito, ¿verdad? El ovocito, el cual va a ir formando, o perdón, el cigoto, y posterior a eso va a ir formándose lo que es los diferentes estados de la gestación. Sabemos cómo se produce, cómo se lleva a cabo el proceso de la eyaculación, ¿no? En el cual se vacía en el fondo de la vagina y bueno, pues después los espermatozoides van migrando hacia la parte superior hasta llegar aproximadamente al 2/3 externos de lo que son las trompas, ¿no? Y en la mujer, pues cuando estos óvulos van produciendo la ovulación o liberando, ¿no? Estas pues van a ser conducidos hacia lo que son las trompas, ¿no? Por bastantes mecanismos que tienen. Una vez que estas llega al tercio externo, pues se dice que en este punto es donde se produce la fecundación. La fecundación entonces llegaría a ser la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Una vez que se produce esa fecundación, se origina el cigoto y este va a ir multiplicándose hasta llegar a la mórula y posterior pasa a lo que es la parte del cuerpo uterino y dentro de esta pues se produce la implantación, ¿no? Ya, ya puede ser en las partes laterales, posteriores o superiores de lo que es el útero, ¿no? ¿Para qué nos interesa este aspecto de la fecundación, de la implantación? En, el, en nuestras leyes, el Código de Niña Adolescente pues menciona que, que se protege al niño, niña o a todo ser humano considerado a partir de la concepción. Si nosotros analizamos esto de decir concepción, pero no sabemos en qué momento, ¿ya? En qué momento es esa concepción. No sabemos si es en la fecundación, no sabemos si es en la implantación, ¿no? O tal vez en el momento en que el embrión empieza a desarrollar sus partes, llamándose ya como feto, ¿no? Hay un autor que es Alvarado y define desde un aspecto médico-legal en el cual dice que es el estado en el que se encuentra la mujer desde el momento de la fecundación del óvulo hasta el momento de la expulsión del producto de la gestación. Este autor, por si acaso, es de nuestro país, es boliviano y es el que escribe varios libros, tiene varios libros este señor, pero son muy inespecíficos, en el cual menciona pues esta definición, ¿no? Entonces este autor, por ejemplo, nos dice que la fecundación empieza o los derechos de la vida empieza en este punto, con la fecundación. Les decía que nuestras autoridades han enfocado en proteger al estado de la gestación desde diferentes enfoques. Los problemas médicos legales pues existen cuando, por ejemplo, existen violaciones, tienen que ver si producto de esa violación existe el embarazo. En caso de una muerte de una mujer, hay que comprobar si no ha sido o si la causa de muerte no ha sido por el embarazo o tal vez un aborto en algún caso. En caso de algún hecho de tránsito, igual se tiene que diagnosticar el embarazo. Entonces, la parte de hacer un diagnóstico de embarazo tiene muchas implicancias médico-legales. Además, como nosotros como personal médico tenemos que atender a estas personas, pues sí tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que dar bajas, tienen derechos de las cuales todo personal de salud pues tiene que conocer. Pero para dar todos sus beneficios a una mujer que esté embarazada, pues nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de embarazo.
De seguro, el diagnóstico de embarazo, ustedes ya lo han llevado, tal vez lo están llevando, o si no, lo van a llevar en ginecología con mucho más detalle, así que vamos a hacer una rememoración, un recordatorio de lo que es el diagnóstico del embarazo. El diagnóstico del embarazo se puede hacer antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas. Se llama precoz cuando se diagnostica antes de las 20 semanas. Y para ello, pues existen signos de presunción, de probabilidad y también de certeza. Dentro de lo que son los signos de presunción, uno de los signos o síntomas que predominan, pues es la amenorrea, ¿no? Obviamente pueden existir otros más, que son signos, síntomas de presunción o signos generales también llamados. Dentro de ellos está pues las alteraciones gastrointestinales como la anorexia, la cialorrea, hasta el vómito, alteraciones en la percepción del gusto. Hay alteraciones en el carácter o psicológicas, ¿no? Se vuelven un poco más irritables, más tristes, más depresivos. Existen alteraciones en el sueño, pueden existir mareos, lipotimias, y bueno, todos esos son signos de presunción o signos generales. También existen algunos signos de presunción, por ejemplo, como la hiperpigmentación, que son los melasmas o el plasma gravídico que se producen en la región facial. También la hiperpigmentación a nivel de las areolas mamarias, en las regiones genitales también se puede producir, ¿ya? En las vulvas. Esos también son signos de presunción. La tungencia o dolor de pezones, esas también son signos de presunción. Esta es una imagen para mostrarles más o menos cómo es el cuello uterino, ¿no? En las nulíparas es eh, puntiforme la parte del cérvix, ¿no? En las primíparas es un poco como con un labio, ¿ya? Horizontal, y en las multíparas es mucho más extensa esta. En las nulíparas y multíparas se dice que esta parte anterior es superior y esta la posterior, ¿no? Labio superior, labio posterior. En cambio, las nulíparas no tienen esa, porque es todo circular, ¿no? Les estaba mostrando esa imagen para que vean que esta es de alguien que no está embarazada, ¿no? No hay signos. Entonces, dentro de lo que es el diagnóstico del embarazo, tenemos los signos de probabilidad, los cuales se dan en el cuello uterino, pero también se pueden dar en el útero, que los vamos a ver. En el cuello uterino o istmo tenemos varios. Tenemos el signo de higo maduro o también llamado Godet. Godel. Si ustedes se fijan, este cuello tiene característica de que está durito, tungente más o menos, ¿no? ¿En qué consiste el signo de Godel? Es en el reblandecimiento cervical. Si uno hace el tacto a ese nivel, pues este se llega a hundir, está más blandito, porque después el cuello uterino es duro. Tenemos también el signo de Chatwin, el cual consiste en una cianosis del cuello cervical, ¿no? Otro signo es el signo de Gauss, el cual consiste en realizar un tacto y bueno, esta a nivel del cuello se vuelve blando. Entonces, cuando uno maniobra, el cuello uterino o el cervix puede desplazarse hacia adelante o hacia atrás, que normalmente no lo hace en alguien que no está gestando, ¿no? O el signo de Hegar, que consiste en el reblandecimiento igual del cervix, donde se hace un tacto posterior y un tacto anterior. Si es positivo, se pueden palpar y tocar los dedos, ¿no? O por lo menos sentir. Cuando es negativo, no se puede ni sentir. ¿Por qué? Porque el cuello uterino está duro y además no se moviliza. En cambio, cuando está gestando, pues esto se moviliza y puede realizar la maniobra y chocar los dedos con la parte anterior.
A nivel del útero se pueden encontrar, por ejemplo, si se produce la implantación, pues obviamente el útero va a ir creciendo. Y dentro de esos, pues tenemos eh, algunos signos que nos pueden dar la probabilidad de embarazo. Uno de ellos es el signo de Noble-Budin. Si ustedes ven aquí, este es un útero que no está crecido, está normal, pequeño, y este es un útero grávido en el cual está aumentando de volumen. Entonces, al realizar el tacto, uno puede en la parte lateral no sentir nada en caso de que no esté embarazada y en caso de que esté gestando, pues se puede percibir como la protuberancia de una copa más o menos, ¿no? El signo de Piscacé es la asimetría que produce el crecimiento del útero, pero a consecuencia de la implantación. Hagamos de cuenta que en este útero, por ejemplo, se ha producido la implantación, seguramente aquí, en este lado, en el lado derecho, si nosotros estamos viendo la pantalla, ¿ya? Como ven, produce un crecimiento asimétrico, ¿no? No es simétrico el útero. Entonces, eso es el signo de se realiza una palpación bimanual, uno por encima de la piel y otro por la vagina, y en el cual se va a percibir el crecimiento del útero, pero asimétrico. Ese es el signo de Piscacé. ¿Y cuáles serían los signos de certeza? Los signos de certeza antes de las 20 semanas son las pruebas inmunológicas, la detección de la hormona gonadotrófica coriónica humana, ya sea en plasma o en orina. Eh, en sangre, pues tiene que ser mayor a 5 unidades internacionales por ml. Cuando hay esa cantidad, ya diagnosticamos que es positivo para un embarazo, ¿no? Por lo general, la prueba inmunológica da hasta 7 días posterior a la fecundación, ¿no? En cambio, el examen de orina más o menos tarda unos 14 a 20 días para dar positivo, ¿no? Otra manera de detectar un signo de certeza de embarazo son las pruebas biofísicas como la ultrasonografía, en el cual se puede detectar recién más o menos de las 6 semanas de gestación. Antes de eso no se puede detectar. Bueno, y el diagnóstico tardío, que serían mayor a las 20 semanas, también existen los mismos signos y síntomas de presunción que habíamos visto antes de las 20 semanas. Y los signos de probabilidad también pueden ser, ¿no? Entonces, no varía mucho en lo que es los signos que hemos visto con la anterior. Pueden tener todos los que hemos ya visto. Además, uno de los signos de probabilidad es el crecimiento de altura uterina, el cual nos puede dar una edad gestacional de acuerdo a la altura en el cual se encuentra el útero, ¿no? Por ejemplo, el ombligo es más o menos a las 22 semanas, una parte media o más bien 2/3 superiores, referente a lo que es el pubis y el ombligo, nos puede decir que está aproximadamente en 16 semanas, 12 semanas, los 2/3 inferiores, y así se puede ir sacando la edad gestacional de acuerdo a la altura uterina. Entonces, el crecimiento de la altura uterina también es un signo de probabilidad de embarazo. Además, se pueden percibir peloteos fetales o la presencia de contracciones de Brastron-Hit que se produce antes de lo que son los embarazos, ¿no? O sea, mucho antes, ya cuando empiezan más o menos a las 26 semanas, se dice que pueden presentar el útero las contracciones de Brastron-Hit. ¿Y cuáles serían los signos de certeza en la segunda mitad del embarazo? Uno, los movimientos fetales palpables, ¿no? Otro, la audición de los latidos cardíacos fetales. Eso se puede hacer con ecodoppler, ¿no? Y con el estetoscopio de Pinar nos dice que se puede o escuchar a partir de las 20 semanas. Y obviamente también está la ecografía, va a ser mucho más
notorio el embarazo y se puede ver inclusive el sexo, se puede ver si tiene alguna malformación congénita y demás cosas, ¿no? Aunque hay algunas condiciones en las cuales los pacientes no se dan cuenta del embarazo como tal. Yo una vez recuerdo que estaba haciendo turno en la noche, una señora viene al hospital con dolor en mi abdomen inferior y no aguantaba. Y de lo que entró a la camilla, dijo, me duelen mis partes. Nos fijamos sus partes y pues estaba coronando el bebé, se estaba naciendo, ya ha nacido en la emergencia. Entonces hay personas que también no se dan cuenta de lo que son el trabajo de parto. Deme un ratito. Y no olvidemos que desde un punto de vista médico, la duración del embarazo es más o menos a las 42 semanas, ¿no? O a partir de ello es postérmino. Antes de las 20 semanas, desde un punto de vista médico, nos dice que es aborto, parto inmaduro entre las 20 a las 27 semanas, concluyendo más 6, obviamente, postérmino de 28 a 36 más 6 días, parto a partir de las 37, o parto a término, perdón, desde las 37 hasta las 41 más 6 días, y a partir de los 42 nos dicen que es postérmino, ¿verdad? Los cálculos de fecha de probabilidad de parto, pues existen varias reglas, lleva igual. Tenemos la regla de Nagel, que son la fecha de última menstruación más 7 días menos 3. La regla de Pinar, que es el último día de la fecha de menstruación más 7 menos 3. La regla de Wall, que es el primer día de la fecha de última menstruación más 10 menos 3. Además, que en el cálculo, perdón, en el cálculo de la edad gestacional también nos va a ayudar lo que ya hemos visto hace ratito, la altura uterina nos puede ayudar a determinar la fecha, perdón, la edad gestacional, ¿no? También existe otro que es la regla de McDonald, en el cual se mide la altura uterina y estas nos pueden dar en meses lunares o también en semanas. Esta regla de McDonald se mide en centímetros, nos puede dar altura uterina. Si queremos medir en meses lunares, esto por 2 dividido a 7 y nos va a dar más o menos un aproximado en meses. Si queremos en semanas, medimos la altura uterina por 8 dividido a 7 y nos va a dar aproximadamente las semanas de gestación, ¿no? O la edad gestacional según la altura uterina por McDonald. Y en caso de diagnóstico de una mujer ovitada, pues sí o sí se hace una autopsia, ¿no? Para ver el estado gravitacional de la mujer. Vamos a ver algunos tipos de embarazo. Vale mencionar que hay bastante clasificaciones de acuerdo desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, si nosotros vemos desde un parto eutóxico, o desde un punto de vista de la implantación, pues esto puede ser un parto eutóxico, o perdón, embarazo eutóxico o embarazo ectópico. Eutóxico cuando se produce la implantación del cigoto o de la mórula en la cavidad, lo que es del útero. Ectópico cuando se produce fuera de ella, puede ser ovárico, tubárico, intramural, abdominal, cervical, o sea, tantos que pueden ser, ¿verdad? O desde un punto de vista de la formación o de la integridad del fetal, pueden ser anormales y normales. Por ejemplo, cuando se produce una malformación de algún niño, sería un embarazo anormal, ¿verdad? Si el feto se forma de manera correcta, sin que le falte nada, pues es normal. Por el número de fetos también puede clasificarse, puede ser únicos, embarazos múltiples, inclusive dentro de los embarazos múltiples hay diferentes clasificaciones, que son muchas. O desde un punto de vista
La concepción como tal pueden ser naturales, naturales cuando es, ya sabemos cómo se realiza, y artificiales que son mediante implantaciones artificiales, ¿no? También pueden clasificarse el embarazo. Entonces, el embarazo se puede clasificar desde diferentes puntos de vista. O desde la realidad del embarazo. Pueden ser simulados o disimulados. El embarazo simulado refiere cuando una mujer no está embarazada, pero la mujer puede fingir estarlo, colocarse como esta, por ejemplo, esta mujer, no sé, estos colchoncitos que son para simular que está embarazada. Puede simular síntomas, todo lo que se relaciona al embarazo. Y el embarazo disimulado es todo al revés. Está embarazada, pero finge no estarlo. Hay algunos casos, ¿no? Yo me acuerdo que en mi propia familia pasó eso. Tengo una hermana menor que cuando salió del colegio se embarazó y bueno, no sabíamos que estaba embarazada. Nos hemos enterado ya faltando semanitas para el parto y ella disimulaba su embarazo colocándose ropas anchas, holgadas, no salía de su cuarto, bueno, entonces lo ha disimulado bien hasta el último momento, pues que no supo más, ¿no? Entonces, también existen esas cuestiones o desde ese punto de vista. También existe desde un punto de vista psicológico el pseudoembarazo o embarazo fantasma. En realidad esto no es ni disimulado ni simulado, sino que esto se pueden producir, según estos autores, por ejemplo, Bonner nos dice, en el cual el embarazo disimulado se produce producto de un síndrome gestacional, o sea, es un problema psicológico, ¿ya? Y el de Binet nos dice en el cual se produce a consecuencia de delirios gestacionales o una obsesión de maternidad. Hay gente que de repente quiere tener hijo, pero como no puede, pues a veces esas cosas le llegan a un trastorno psicológico y ocasionan que estas mujeres tengan un delirio gestacional, ¿no? O se obsesionen bastante con la maternidad. Bueno, les decía hace rato que los gobiernos prácticamente de todos los países se enfocan mucho en lo que es la edad gestacional, por lo cual los estados han creado múltiples leyes para proteger la maternidad, proteger no solamente la vida de la mujer, sino también la vida de quien va a llegar a producir o a nacer, ¿no? Eh, por lo cual nos dice en la Constitución Política del Estado, en su artículo 45, ¿no? La protección, ¿no? Los derechos de la maternidad y también del feto, ¿no? Durante todo su embarazo, es decir, desde la fecundación, los periodos perinatales y postnatales, además del parto. La Ley General de Salud también es otra ley, el cual también protege lo que es la maternidad. Desde un punto de vista laboral, también protege a la maternidad, ¿no? Es decir, cuando alguien se embaraza, pues no puede ser despedido para empezar, ni movérselo de un cargo a otro. Como ven acá dice, garantiza la inamovilidad y su trabajo hasta un año después de haber dado a luz, ¿no? Además que se le otorga subsidios. Está reglamentado igual eso de la parte de los subsidios, además de que les dan alimentos nutricionales. También está reglamentada la parte de los alimentos nutricionales. El decreto supremo 0012, que es una modificación de la anterior, en el cual también nos menciona la inamovilidad laboral, pero en esta nos dice no solamente a la madre, sino también protege al papá. Como ven,
hasta un año después de haberse producido el parto. Y tampoco se le puede mover de su fuente laboral, y tampoco se le puede hacer descuentos por los días que no vaya a trabajar. Es decir, tiene un goce del 100% de su salario. Además, que este decreto le otorga a la mujer 1 hora por día para lactancia materna. Todas las instituciones tienen que tener y aplicar esa normativa. El decreto supremo 1212 además da permiso o licencia de paternidad a los papás de 3 días con el goce del 100% de su salario, ¿no? El Código de Seguridad Social pues habla sobre la atención del parto, preparto y posparto, en el cual este código pues asegura la atención médica, quirúrgica durante el parto, ¿no? Además de que se le tienen que suministrar todos los medicamentos de los cuales están otorgados por la ley. La atención médica es hasta los 6 meses posterior al parto. Es lo que llaman el SUS, ¿verdad? Quienes pertenecen al SUS son las mujeres y los niños. Bueno, antes, ahora hay un solo seguro, pero aún permanece ese programa del SUS, así que, y la atención mediante el SUS es aún hasta los 6 meses después del parto para las mujeres. Nosotros tenemos que extender, esto nos implica a nosotros, el certificado prenatal y postnatal. De una vez haber realizado la atención, tenemos hasta 45 días como máximo para extender la misma. Y desde un punto de vista penal, porque también castiga a quienes van a ir en amenaza a la mujer embarazada, pues también tienen sus normativas, ¿no? Como por ejemplo el abandono de la mujer embarazada. Tiene su sanción. Tiene hasta 6 meses a 3 años de reclusión. Y si producto de este abandono llegara a producirse algún acto, por ejemplo, les daremos el ejemplo de que la mujer, que su marido le ha abandonado y la mujer ha querido suicidarse o causar un infanticidio, pues tiene agravante, es decir, aumento de la sanción, no solamente de 6 a 3 años, sino aumenta esta sanción hasta 5 años. Hace rato les mencionaba de la simulación. Eso tiene pues también su sanción de 1 a 5 años, ¿no? El que finge una preñez o un parto también tiene su sanción. Y esto nos implica a nosotros en lo que se refiere a la falsificación, alteración de documentos, en los cuales nosotros no podemos falsificar certificados de nacimiento ni extender ningún tipo de certificado de parto, certificado de nacimiento o un carnet prenatal. Imagínense a alguien que no esté embarazada, ¿no? Entonces no podemos realizar el mismo. Esto se considera fraude. Bueno, hasta aquí con el tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Bueno, si nadie tiene ninguna duda o ninguna pregunta, pues chicos, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, estoy gracias. Hasta luego.